La locura de gastar más de lo que ingresa y encima endeudarse para mantener un déficit como método sistemático y permanente para gobernar está llevando cada día a más naciones, incluso naciones desarrolladas, al borde del colapso financiero. Pero los políticos duermen bien. Para conversar sobre el juego sucio y la destrucción que provocan el endeudamiento irresponsable y el déficit fiscal de los políticos populistas, tengo el gusto de presentarles a Hugo Maúl, economista con maestría en economía y experto en banca central. Es fundador y miembro activo del CIEN, uno de los centros de pensamiento económico más prestigiosos de América Latina. Hugo, bienvenido a Razón de Estado. Muchos países tienen hoy niveles de deuda pública superiores al 100% de su Producto Interno Bruto. Japón alcanzó un máximo histórico de más de 260% en 2022. España está arriba del 100%, Francia en 116% y Estados Unidos superó el 121% de su PIB en deuda en 2024. ¿Cuándo se considera que una deuda pública es insostenible y qué indicadores hacen saltar las alarmas? ¿Qué porcentaje del PIB en deuda debiera ser el máximo? Bueno, esa es una pregunta muy importante que tiene muchas aristas. Muchas gracias, Dionisio, por la invitación. Digamos, si uno se ciñe a la técnica, uno diría que siempre que la tasa de crecimiento económico supere a la tasa de interés a la cual se contrata la deuda, el país estaría generando los medios para pagar la cuota mínima, que son los intereses. No estamos considerando pagar la deuda. Eso es un supuesto importante. La deuda nunca se paga, solo pago los intereses del servicio de la deuda. En ese sentido, pues países que crecen poco, o las tasas de interés están muy bajas o están por encima de sus capacidades. Aquí el problema fundamental que esta regla técnica no menciona realmente es para qué se usa esa deuda. Porque cuando esa deuda no se utiliza para generar capacidades adicionales de productividad, de ingresos de las personas, de capacidad de tributación, entonces pues realmente no importa cuál sea la tasa de interés que me cobren y cuál sea el crecimiento económico, es como tirar el dinero al mar sin tener retorno alguno. Entonces yo no me jugaría por un número, sino tener la capacidad de repago, pero tener la certeza que la deuda de verdad va a usos que le van a permitir a la población del país tener mejores niveles de ingreso y de vida. Claro, y hablando de eso, Hugo, ¿qué efectos tendría entonces unos niveles de deuda pública mal utilizados, que se pierden en gasto, derroche y corrupción sobre la economía de un país? Bueno, el mejor ejemplo de eso creo que es Argentina, en la herencia del kirchnerismo, que lo ha dejado muy patente el presidente Milei, que básicamente se toma deuda para hacer malos proyectos, se toma deuda para mantener una casta, dice él, un grupo privilegiado, y lo peor de todo es que es deuda para pagar la fiesta, no es deuda para aumentar la capacidad productiva, sino es deuda que se va en gasto que al final no termina ayudando al país a ser un país más productivo, y entonces nos quedamos con la deuda y nos quedamos con las miserias de siempre. Claro. Esto de la deuda pública es un tema complejo para la mayoría de los ciudadanos. Danos algunos ejemplos prácticos de cómo el abuso en el endeudamiento público afecta la vida diaria y la economía familiar. Bueno, aquí el asunto fundamental es que la deuda a uno como ciudadano lo engaña, porque uno dice, bueno, si el gobierno gasta pero no me está cobrando impuestos, para mí mejor, porque entonces no están tocando mi billetera, no están tocando mi monedero. El problema fundamental es que no estamos nosotros como contribuyentes y ciudadanos viendo el futuro. Los gobiernos no crean riqueza, los gobiernos redistribuyen lo que le quitan a los contribuyentes que pagan sus impuestos. Entonces la deuda, en términos generales, es una carga futura tributaria que habrá que hacerse cargo cuando llegue el momento de refinanciar la deuda, de pagar los intereses. ¿Qué ejemplos tenemos de países que hayan manejado bien una deuda elevada sin caer en crisis? Bueno, yo empezaría, Dionisio, mencionando un país que a lo mejor no le prestan mucha atención en los mercados internacionales, que es mi país, Guatemala, que no tiene una deuda grandísima, pero ha mostrado, a pesar de los políticos y a pesar de las locuras que se han hecho en los últimos 40, 50 años, son casi 100 años de estabilidad. La deuda apenas sobrepasa el 30% del PIB.
Los intereses de la deuda se pueden financiar adecuadamente bien todavía, pero tenemos países, bueno, el mismo Estados Unidos es un ejemplo de un nivel de endeudamiento que si no fuera la potencia mundial que es y el dólar no representara ese activo de seguridad en el mundo, Estados Unidos debería estar en la situación de Argentina o de Brasil, de inflaciones crónicas y situaciones graves en cuanto a la capacidad del Estado. Y hablando de Brasil, Hugo, y también de México, el pago de intereses de la deuda representa más del 20% de su presupuesto anual. ¿Qué impacto tiene esto en la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales como salud, educación e infraestructura? Esto es muy sencillo, Dionisio, y para que lo entiendan todos nuestros televidentes, esto es como la tarjeta de crédito. ¿Cuál es el pago mínimo de la tarjeta de crédito? El pago mínimo es para pagar los intereses y punto. Cuando uno ya compromete 20% de su salario en el pago mínimo de la tarjeta, es porque la deuda es imposible de pagar, imposible de hacerle frente. Entonces, en el caso de estos países altamente endeudados, el problema que tienen es que el presupuesto público, en su mayoría, se va para pagar los intereses. Y como no alcanza luego para salud, luego para educación, para infraestructura, tienen que recurrir a más niveles de endeudamiento, lo cual aumenta la factura. Por eso yo ponía antes el ejemplo de mi país, Guatemala, porque a pesar de todo, aunque estamos en unos niveles riesgosos, todavía no hemos llegado a los niveles que provocaron las crisis de los 80s y 90s en Latinoamérica, donde básicamente se cobraban impuestos para pagar intereses de la deuda. Así es. Eso es insostenible y aquí lo importante es que es adictivo este asunto de la deuda, porque no lo sienten los contribuyentes en el corto plazo. Si no se ataca, muy puede ser una Guatemala muy estable y muy predecible, pero es una bola de nieve que va creciendo en función de la tasa de interés y en función de los desmanes de los políticos. Claro. Para concluir, Hugo, ya pasaron 5 años de la pandemia que provocó un incremento de la deuda pública sin precedentes en muchos países. Aquellas medidas se justificaron como algo temporal, sin embargo, la deuda se convirtió en vicio. ¿Cómo regresamos a una disciplina de responsabilidad fiscal y racionalidad económica? Aquí lo más importante, Dionisio, es que verdaderamente prevalezcan criterios técnicos a la hora de decidir los niveles de gasto. Sabemos que hay evaluación económica del gasto público y que debe haber prioridad en el uso del gasto público. Entender que el gasto público o el gobierno no es la cornucopia de la abundancia. Y nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no con los métodos, lo que está haciendo el presidente Milei con su motosierra o lo que está haciendo Elon Musk con su hacha destrozadora, al final de cuentas son los últimos medios que tienen los gobiernos para poder reducir esos niveles exacerbados de gasto. La otra es crecer rápidamente, más rápido y más fuerte que lo que crece el endeudamiento. Pero eso no es fácil, y menos si la deuda se sigue utilizando para financiar la fiesta de todos los días. Ya. Sacaremos adelante a nuestros países hasta que volvamos a aprender que el crecimiento económico y el bienestar vienen de la inversión, del trabajo duro y del uso responsable y eficiente de los recursos, principalmente los que vienen vía deuda, como ya decías, pues hay que pagarlos y con intereses. Hugo, muchas gracias por tu tiempo. Deja esta tribuna con muchas buenas reflexiones.